Querido don Luis, querido don Juan Antonio y queridos amigos que participáis en esta sesión del Aula Civitas Dei, que una vez al mes nos ayuda a profundizar en distintos aspectos de la cultura de nuestro tiempo. Para enmarcar la conferencia de hoy, doy la palabra a don Rubén Gómez y doña Encarna Calderón, los delegados de familia, que nos ayudarán a enmarcar, como digo, esta conferencia. El mundo no tiene ninguna imagen de Dios mejor y más perfecta que la unión del hombre y la mujer y la vida que fluye de ellos. Estas palabras de San Juan Pablo II resumen muy acertadamente lo que supone el matrimonio para la Iglesia Católica. Una vocación a la santidad y al amor, que parece que poco a poco va perdiendo fuelle ante sucedáneos que prometen una supuesta felicidad efímera, pero intensa. Como respuesta y con objetivo de mostrar la belleza y la grandeza del matrimonio cristiano, la Conferencia Episcopal Española, a través de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida, ha propuesto del 14 al 19 de febrero la segunda semana del matrimonio cristiano, con el lema «Para siempre sabe mejor». En este ámbito es desde donde el Aula Civitas Dei y la Delegación para la Familia y Defensa de la Vida hemos querido encuadrar esta conferencia con el título «El Evangelio de la Familia y el Pueblo de la Alianza». Presentación del documento «El Dios fiel mantiene su alianza». Y nadie mejor para esta conferencia y presentarnos este documento que Monseñor don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, al cual presenta ahora mismo nuestro administrador apostólico, don Jesús. Muchas gracias. Creo que no es necesario mucha presentación para don Luis. Como decíamos, y todos los obispos más o menos somos conocidos, cuando uno ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal Española, uno es puesto especialmente en el candelero y creo que es conocido por todos. Pero por dar algunos datos que nos ayuden a situarle, don Luis nació en Meneses de Campos, en Palencia, en el año 1953 y estudió en Valladolid, primero en los Hermanos de la Salle y luego en la Universidad de Valladolid, donde obtuvo la licenciatura en Derecho Civil. Después entró al seminario y cursó los estudios eclesiásticos en los Padres Agustinos en Valladolid. Fue ordenado sacerdote el año 1986 como diocesano de la Archidiócesis de Valladolid y allí ha ejercido distintos ministerios. Entre ellos creo que podemos destacar el de formador y rector del Seminario de Valladolid, al que ha dedicado pues una importante parte de su vida pastoral, y también como vicario episcopal primero de la ciudad y después como vicario general. Después, en el año 2016, el Papa Francisco le nombró obispo auxiliar de Valladolid. Como decía antes, entre los años 2018 y 2022 ha sido además secretario general de la Conferencia Episcopal Española y en 2022 ya fue nombrado por el Papa Francisco en su actual ministerio como arzobispo de Valladolid. Así que nos alegramos mucho por tener aquí a don Luis, que creo que es conocido por todos por sus agudos análisis sobre la realidad actual y que seguro que nos ayuda en esta reflexión. Muchas gracias, don Luis. El documento, el instrumento de trabajo, al que yo me refiero esta tarde, es un documento de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, fruto de diálogos mantenidos a lo largo de 3 asambleas plenarias y las correspondientes comisiones permanentes de la conferencia, y que es ofrecido no como un texto acabado, sino que le ofrecemos para desde él conversar, reflexionar, escuchar a otros y proponer e invitar a una presencia en la plaza pública. Por eso, mi mayor interés en esta tarde, habiendo llegado a esta diócesis que desde el punto de vista de la jurisdicción actual es joven, pero que desde el punto de vista de la historia de los cristianos en esta tierra es de larga trayectoria, es pedir vuestra colaboración
invitaros a una fe confesante, proponeros no caer en la trampa de las pasiones tristes, a las que también el texto se refiere de pasada. Pasiones tristes, que es una expresión de un pensador francés, François Dibet, que tiene un texto que así se llama, Las pasiones tristes, que son la ira, la indignación, el resentimiento, que a veces dominan el ambiente social y los corazones. Nosotros podríamos decir esta tarde, después de que esta mañana en las Cortes Generales se aprueba una ley en la que se da una vuelta de tuerca más en el atentado contra la vida en el seno de una madre embarazada, y que se aprueba también esta llamada ley trans o de autodeterminación de género. Mala cosa sería que nos dejáramos dominar por las pasiones tristes. Al contrario, dicen los obispos en la presentación del documento, quisiéramos ser capaces de testimoniar y alentar una pasión renovada por Dios y por la persona. Desde una intuición, que es algo más que una intuición, es una expresión también de la fe que profesamos, de la relación que existe entre Dios Trinitario, comprensión de la persona, propuesta de familia desde el matrimonio, mirada a la sociedad como familia de familias, mirada a la sociedad queriendo ayudar a que se organice desde la perspectiva del bien común y sabiendo que además somos peregrinos hacia una comunión plena. Estos días la Iglesia está leyendo el libro del Génesis. Y en el libro del Génesis se dibuja una historia primordial que emerge en cada momento del tiempo. Se dibuja el plan de Dios en el sacramento primordial del varón y la mujer que reciben la llamada del Señor a ser fecundos y a custodiar y llenar la tierra. Pero si tomáramos el libro en su final, si acogemos el cántico de Apocalipsis que la Iglesia canta en las segundas vísperas de cada domingo, menos los domingos de Cuaresma, pues también vemos que la plenitud del tiempo, el octavo día, que en las segundas vísperas del domingo tocamos con las manos, es también una propuesta esponsal. Es la propuesta del banquete de las bodas del Cordero. Esta convicción de fe, la comunión de Dios, el hombre varón y mujer a su imagen y semejanza, la biografía y la genealogía, la geografía que se va llenando de pueblos, familia de familias, y la historia que se va desarrollando en el tiempo. El bien común, la comunión. También lo hemos contemplado estos días en las lecturas del Génesis. Ocurrió un acontecimiento dramático. Esta propuesta es una propuesta hecha a la libertad. Y Adán y Eva decidieron desobedecer. De la desobediencia vino la apropiación y de la apropiación el asesinato. La desobediencia hizo caer en la tentadora trampa de la autonomía, del ser como dioses. Por eso, en el decurso de la historia, los pueblos que se establecen en sitios pelean con los vecinos y entre sí. La historia está también atravesada por el drama de los conflictos, de las guerras,
Y la consecuencia del pecado también acontece en el propio cuerpo. Y la fragilidad y la enfermedad y la muerte nos visitan. Pero no es tiempo de pasiones tristes, sino de testimoniar y alentar una pasión. El Papa Francisco escribe en Fratelli Tutti: la caridad social, también llamada por la Iglesia caridad política, nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo, y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Persona y pueblo son términos correlativos. Sin embargo, hoy se pretende reducir a las personas a individuos fácilmente dominables por poderes que miran a intereses espurios. De este vínculo trata este instrumento de trabajo, de esta vinculación entre la fe trinitaria, entre la mirada a la persona relacional, varón y mujer, abierta a la vida. Por tanto, la mirada a la familia y a la familia de familias, a la sociedad en la perspectiva del bien común como expresiones de la vida humana que no se pueden separar. No podemos separar los asuntos que, hablando de persona y pueblo, de persona, afectan a la llamada moral personal, moral sexual, y los asuntos que afectan al pueblo, la llamada moral social, moral política, moral económica, porque no se pueden separar, porque persona y pueblo no se pueden separar. Y la alianza que une persona y pueblo, que es la familia. Por eso tratamos en el instrumento de trabajo de hacer caer en la cuenta de la realidad insuperable de la relación entre persona, familia y sociedad, pero no desde cualquier perspectiva, sino desde la perspectiva de la fe trinitaria, y no para cualquier cosa, sino en una perspectiva de bien común, sabiendo que el principal rasgo del bien común es la comunión, y hacia la comunión plena que nos ha sido anticipada y regalada en la forma dramática de la vida histórica, caminamos. El instrumento de trabajo está atravesado por 11 esquemas. No sé si se verá muy bien esto. 11 esquemas que siguen la pauta reconocer, interpretar, elegir. Una pauta, digamos, incorporada a la vida de la Iglesia por el Papa Francisco, especialmente con motivo del Sínodo de los Jóvenes, donde se invitó en los dos instrumentos de trabajo a caminar con esta propuesta de reflexión, que es, al principio, cuando apareció, bastantes dijimos, bueno, es el ver, juzgar, actuar con otro nombre. Pero en realidad, la propuesta del Papa Francisco Jorge Bergoglio, jesuita, con esta denominación, es querer invitarnos a un discernimiento para encontrar la voluntad de Dios, y encontrando la voluntad de Dios, elegirla en el camino de nuestra vida. Claro, para este ejercicio de reconocer, interpretar, elegir, hace falta tener la mirada iluminada, la mirada de los discípulos misioneros, que también con un protagonismo grande de Jorge Bergoglio, esta propuesta de mirada a la realidad aparece en el documento de Aparecida, de la reunión de las conferencias episcopales de Iberoamérica y del Caribe. Bien, pues nosotros en estas pistas para la reflexión leo
un par de cuestiones que aparecen para ayudarnos a situar. Yo voy a ofrecer algunas claves importantes del documento, pero no le voy a leer entero, porque para eso está, para que sea leído poco a poco y sobre todo puesto a prueba en el bar, puesto a prueba en la plaza pública, el bar con B, no el bar de la Champions, en el bar, con los compañeros de trabajo, en los ámbitos de nuestras comunidades cristianas. Por ejemplo, en el primero de los esquemas. Uno de los signos del cambio de época, luego volveré sobre el cambio de época, es el cisma entre individuo y sociedad. Otro, que rebrotan las preguntas: ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte? ¿Qué sentido tiene el progreso? Son preguntas que están tomadas del número 10 de la Constitución Gaudium et Spes. Persona y familia sufren las consecuencias de esta crisis cultural y social. ¿Qué consecuencias más notables podemos ya señalar para la vida social? Y desde ahí, esto se repite en todos los esquemas, elige o elegid en el grupo algún tema para el diálogo, el estudio y la acción en la plaza pública. Decimos aquí, los obispos presentamos estas reflexiones desde la fe y la solicitud pastoral, lo que no significa que se presenten como cuestiones cerradas. Es un texto incompleto, llamado a ser completado por las aportaciones de muchos que desearíamos recibir. Más adelante, casi en el centro del documento, se hace esta pregunta: ¿cómo ser católico en la sociedad democrática? Vamos a vivir un año electoral. Ya un primer peligro es pensar que la participación en la sociedad democrática se reduzca solo a depositar un voto en la urna, pero no cabe duda de que el voto en la urna tiene importancia. Pero ante muchas de las cosas que estamos viendo estas semanas, ante las declaraciones de unos y otros, ante la mirada que podemos ver al clima social, ¿cómo ser católico en una sociedad democrática? La caridad política, ¿qué nos pide? ¿Basta la objeción de conciencia o estamos llamados también a la promoción de conciencia? Y decimos en el elegir, formar personas para vivir la caridad política, en el diálogo interpersonal, el discernimiento comunitario, la acción en la plaza pública y así revitalizar el coloquio entre Iglesia y sociedad democrática. Siendo conscientes, amigos, de que acabamos de inaugurar en estas décadas, no caigamos en la tentación de quedarnos solo con la actualidad del telediario del día. Una iglesia tan asentada, decíamos al principio, en Alcalá, desde siglos. Una iglesia asentada en la sociedad española desde siglos, que además en un asentamiento que en muchos lugares ha sido un asentamiento vivido con tensión de reconquista, y que a partir de finales del siglo XV, siglo XVI, eso que se ha vivido con tensión de reconquista, toma posición desde la monarquía católica, desde la alianza entre trono y altar, desde las posibilidades con sus luces y sus sombras que da esta alianza, con una manera de transmitir la fe en la propia familia, en el ambiente social. Pero el tiempo moderno mismo, incluso ya en aquel momento en el que, terminada la Reconquista, los reyes católicos hacen de la unidad católica de España santo y seña, incluso de su propia propuesta política y con lo que significa el descubrimiento, la evangelización, la conquista,
la colonización, el mestizaje, el considerar a los de la otra orilla del Atlántico ciudadanos del reino o súbditos de los reyes, unos y otros. Bien, pero ya en aquel tiempo, el tiempo moderno quiere poner al hombre de pie. Y el hombre de pie, sobre todo a partir del siglo XVIII, XIX, va diciéndole a Dios, déjame sitio. En un principio, bueno, llevándose bien. Poco a poco diciendo, apártate, porque se le aplica a Dios el mismo dogma, podríamos decir, de la lógica liberal. De la lógica liberal que tienen los textos del 18, del 19, textos fundacionales que marcan la pauta de la vida y de la economía también en nuestros días. Porque si mi libertad acaba donde comienza la libertad de Jesús, mira que estamos un poco separados, ¿no? Tarde o temprano Jesús me estorba. Por eso John Locke, en sus estudios sobre cómo hacer avanzar la nueva etapa de la economía, pasado el antiguo régimen, triunfando la revolución industrial, la Ilustración, va a decir que es muy importante que desaparezcan vínculos, que desaparezcan impedimentos morales para la expansión del dinero, del mercado con unas determinadas reglas, porque mercado había antes y habrá después seguramente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, aterrizando en el documento? Que no podemos solo estar hoy indignados por Pasión Triste y apasionados por la defensa de la vida ante la nueva vuelta de tuerca de la ley del aborto y el despiste antropológico radical de la ley trans. Pensar que eso solo son cuestiones de moral personal. Porque todo proyecto económico, toda propuesta económica tiene detrás de sí una propuesta antropológica. Más aún sin saberlo, una propuesta teológica. Desde luego una propuesta filosófica. Muchas de las impotencias que podemos pensar ante que una determinada manera de pensar se impone, y entonces cuesta mucho trabajo pensar que sea posible un matrimonio para toda la vida y que sea cuestionable el divorcio, que sea posible afrontar, abordar, por hablar de los temas de esta misma mañana, la cuestión del aborto o la cuestión de las ideologías de género en sus diversos despliegues. En realidad, mucha de esa configuración mental, antes de realizarlo, las propuestas derivadas del progresismo cultural, nacidas desde el año 68, en un principio con una fuerte herencia de marxismo cultural, pero hoy cada vez más con un predominio de los estudios que parten de las universidades americanas, de los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, de las propuestas de persona reducida a individuo, de familia implosionada desde dentro, de bien común reducido a interés general, interés corporativo, interés financiero, que realizan medios de comunicación social, series de las nuevas plataformas, películas de éxito, propuestas de los llamados líderes de opinión o personas seguidas en las redes sociales. Ya es el propio sistema económico en el que nos amaestra de alguna manera para poder aceptar con un recipiente de alguna manera configurado para aceptar estas propuestas culturales y al revés, estas propuestas disolventes al mismo tiempo tienen la capacidad de potenciar,
determinados aspectos de las nuevas fases de las revoluciones tecnológicas y del sistema capitalista. El documento, siguiendo la senda del Congreso de Laicos, siguiendo las reflexiones que la propia Conferencia Episcopal Española hizo en su texto de orientaciones pastorales para el cuatrienio 2021-2025, en el primer capítulo, sobre todo, de ese texto, siendo consciente de estar en un camino sinodal, sínodo que, por cierto, pone el acento en dos cuestiones: el bautismo y el pueblo. Los bautizados y ser pueblo. Pueblo entre los pueblos, pueblo que sale, pueblo que camina, pueblo que se reúne. Luego es verdad que en torno a la propuesta sinodal, a sus respuestas, a los ecos que recibimos de unos sitios y de otros, este polo, bautismo, pueblo, bueno, hace que estén apareciendo otras múltiples variables. Pero siguiendo en esta onda eclesial, los obispos comenzamos una serie de conversaciones. De nuestro documento Fieles al Envío Misionero, quisimos profundizar en un diagnóstico que se hace en ese texto. Un diagnóstico que nosotros además tomamos prestado de un estudio de la Fundación FOESA de Cáritas Española. Nuestra sociedad es una sociedad desvinculada. Y desde ahí, ¿qué significa la desvinculación? Desvinculación de Dios, que es la desvinculación fundante. Desvinculación de lo real, que se va produciendo poco a poco a medida que triunfan las ideologías sobre la realidad, a medida que triunfa la hermenéutica, la interpretación sobre los hechos que han de ser interpretados. Desvinculación de lo real a la medida que se tienen propuestas de transformación de lo real, incluso desintegrando la verdad que lo real siempre lleva escondida porque ha salido de manos de su creador. Desvinculación del propio cuerpo, desvinculación del otro y de los pobres. Esta sociedad desvinculada, ¿qué pide de nosotros? Amigos, no solo pide una reflexión y un discurso. Fundamentalmente pide un testimonio. Un testimonio de que la vida vinculada es buena, de que los vínculos no disminuyen la libertad, de que los vínculos nos permiten desplegarnos como personas. El vínculo con Dios, el vínculo con alguien, el vínculo con lo real para vivir un permanente aprendizaje respetuoso de lo que la realidad, la naturaleza, el cuerpo, la vida nos dicen. El vínculo con los otros, el vínculo con los pobres, el vínculo con lo eterno, que nos ha visitado, que nos acompaña y hacia el que caminamos. Por eso elegimos como título del documento: el Dios fiel mantiene su alianza. Alianza es una palabra bien querida a la gran tradición. Es la alianza que Dios establece con su pueblo en el Sinaí. Es la alianza que renueva en el caminar del pueblo de Israel. En realidad es un eco del designio, sacramento primordial, al que me refería al principio hablando del libro del Génesis. Es una alianza que alcanza un punto culminante en otro monte, en el Calvario, donde desde la cruz gloriosa Jesús derrama toda su sangre y sella una alianza nueva y eterna. Es una alianza esponsal, banquete de bodas, hacia la que peregrinamos. Y esta alianza nos convoca a sellar alianzas,
a sembrar en la historia lo que el Dios comunión significa. Esta es la propuesta. Podríamos decir que nuestra intención es que dialoguemos como familia creyente y desde ahí podamos hacerlo como familia ciudadana en lo que significa creer en el Dios trinitario. El Papa Francisco nos está invitando a salir a los caminos y anunciar el querigma. Y en este anuncio del querigma, además nos ha dicho, el querigma tiene una dimensión social, capítulos 3 y 4 de Evangelii Gaudium. Y el Papa dice, esta salida, este anuncio, no se puede realizar de cualquier manera, sino que ha de realizarse gaudete et exsultate, dando testimonio de santidad, dando testimonio de vida en el Espíritu, lo cual supone vivir contracorriente, contra la corriente de vivir según la carne. Pero el Papa Francisco ensancha el querigma, y el querigma, que es fundamentalmente un anuncio cristológico, en el anuncio del Papa Francisco se hace un querigma trinitario. Es el anuncio del Dios creador y Padre, con las consecuencias que ello lleva consigo, que las despliega en Laudato Si y Fratelli Tutti. Todo lo creado, dice Francisco en Laudato Si, tiene ADN trinitario, tiene una marca trinitaria. Somos hermanos porque tenemos la misma carne, porque pisamos la misma tierra, porque caminamos en la misma historia y porque tenemos un Padre. La fraternidad para nosotros, hermanos, no es un valor, no es una bandera, igualdad, libertad, fraternidad. Es un hecho. Somos hijos. Dios es Padre. Pero podemos entrar en coloquio con aquellos de nuestros conciudadanos que enarbolan la fraternidad como un valor, que desde el valor de la fraternidad quieren vivir determinados compromisos o entregas de vida, sabiendo que el hecho de un Dios que es creador y Padre permite que ensayemos la fraternidad con paciente compromiso, con insistente presencia, atravesando las pruebas. Y desde lo que os decía de Gaudete et Exsultate, el anuncio es el anuncio de que el amor que el Padre y el Hijo se tienen en la fuerza del Espíritu Santo nos permite vivir esta vida vinculada, esta vida sorprendente. Esto es como la intención de fondo, que se sitúa en algo que también hemos tomado prestado. Cambio de época. Le gusta decirlo al Papa, pero no lo dice solo el Papa. Hoy hay personas que hablan de cambio de civilización. Hay personas que hablan de cambio de era. Fijaros que cuando se habla de cambio de época o de civilización se puede hacer referencias a los giros que hemos conocido en la historia, del tiempo antiguo al tiempo medio, del tiempo medio al tiempo moderno, del tiempo moderno al no sabemos qué, a este tiempo tardo moderno o ultramoderno en el que vivimos. Pero en cambio de era, su referencia es la revolución neolítica. Y seguramente no están desencaminados los que hablan de cambio de era. Porque cuando hoy la inteligencia artificial nos habla de que el hombre, que decía yo antes, que peleaba con Dios por cuál era el centro en el tiempo moderno, después de haberle echado a Dios fuera, porque le estorba, y mandarle primero al deísmo y luego al trastero o a la basura, este hombre que se creía al centro, hete aquí que hoy tiene que compartir dignidad con los bichos, con los animales.
La reciente ley aprobada en España, en su exposición de motivos, habla de que los animales tienen dignidad. Y es verdad que podíamos entrar en este coloquio, pero la forma de decirlo y las consecuencias en el articulado de la ley es que se equipara la dignidad a la dignidad humana, con lo cual ya hay que pelear el sitio con los bichos. Pero especialmente hoy tenemos que pelear el sitio con las máquinas. Con las máquinas, con la inteligencia artificial, con los robots, con las nuevas propuestas de trabajo, al que sin duda ninguna las máquinas pueden ser una buena noticia en la medida en que liberen del trabajo esclavo, del trabajo repetitivo, del trabajo penoso. Pero es que hete aquí que las nuevas máquinas pueden sustituir otro tipo de trabajos. Yo he comentado varias veces, como estoy como la Piquer con el baúl de acá para allá contando esta película, pues ya no sé las cosas que digo en un sitio y las que digo en otro. Pero ciertamente he contado en estos días una experiencia que yo mismo me he puesto a prueba, pidiéndole a OpenAid que me hiciera homilías. Y la verdad es que las hace bien, las hace bien. Tú le dices, bueno, primero tienes que guardar cola, porque como tiene tanto éxito, quieres entrar en OpenAid, en el chat, y entonces te dice, bueno, espere que hay rato. Pero si entras, te hace un texto rapidito. Claro, esto ahora para los trabajos que se mandan en los colegios, para los trabajos que se mandan en la universidad, para los periodistas a la hora de escribir un artículo, para los curas a la hora de hacer una homilía, pues dices, mira, el que ha muerto es esta persona, tiene tantos años, estas son sus características. Los textos que quiero leer en las lecturas son estos. Anda, chica o chico, la inteligencia artificial, por eso chica. Hazme el texto, y te lo hacen. Y te lo hace de una manera bien. Está bien. Entonces, claro, luego vienen los implantes, que sustituyen a los trasplantes. Los implantes que son de chips artificiales. Bueno, no hace falta que te lo ponga porque ya llevamos teléfono móvil y con el teléfono móvil vas dejando rastro. Encima, si pagas con el teléfono, no te cuento. Si lanzas mensajes, si dices... Es decir, que el hombre que le dijo a Dios, déjame sitio, hete aquí que sin Dios, se encuentra que tiene que pelear por el sitio. Bien, pues es un poco en este asunto, cuando nosotros reflexionando sobre el cambio de época, decimos aquí, hay cambio de época porque 4 pilares de lo humano se están removiendo al mismo tiempo. Se remueve el ser, lo que caracteriza al ser humano, que es el amar y el hacer, y lo que caracteriza al ser humano situado en la historia, en el tiempo, que es el sentido de la historia y la esperanza. Estos 4 pilares hoy se remueven. ¿Qué decir de la antropología? En el día que se aprueba la autodeterminación de género, me puedo presentar un día en la conferencia y decir soy María Luisa y os caéis para atrás. ¿Qué decir de la implosión de las familias? La nueva ley de realidades familiares habla de 16 tipos o modelos de contrato, de relación. ¿Qué decir, ya he comentado, del trabajo y del sentido de la historia y de la esperanza? En tiempos de cancelación y de puesta en duda de las posibilidades del progreso. Pues bien, desde ahí el documento va ofreciendo paso a paso, con estos esquemas para reconocer, interpretar, elegir, una mirada a la familia, tanto teologal como sociológica. Va ayudándonos a caer en la cuenta en esta mirada, como nosotros nos ponemos a hacer este trabajo, y nos viene la COVID. Estamos en este trabajo con la COVID y aparece el volcán de La Palma. Estamos con este trabajo y viene la guerra de Ucrania. Y decimos, claro, mirando a la sociedad en la que estamos, hay como una especie de nueva irrupción del mal y de la muerte, ante la cual
humildemente nosotros decimos, pues tenemos un anuncio que hacer. Muchos de los problemas que están en la plaza pública, nuestros conciudadanos con toda la buena intención les miran como problemas, es decir, que de los que se puede hacer diagnóstico y tratamiento, esperando en las leyes sociales y en los avances de la ciencia la resolución de los problemas. Pero muchos de los problemas no son solo problemas, son misterio, como es el misterio del mal, que tiene detrás de sí el pecado y el maligno. No se solucionan los misterios del mal solo con leyes, ni solo con policías, ni solo con pulseras. Ni la muerte, aunque el transhumanismo empiece a querer vender la muerte de la muerte y una esperanza de vida ensanchada, cuando menos. Pero es que al mismo tiempo nuestra sociedad actual está llena de perplejidades que deben, amigos, hacernos salir a la calle con un corazón lleno de misericordia. Porque vivimos nosotros y viven nuestros conciudadanos, más o menos alejados de la vida de la Iglesia, muchas perplejidades. Porque al mismo tiempo que se piensa en la muerte de la muerte, en el crecimiento de la esperanza de vida, se plantea la muerte como solución a los problemas. ¿Qué es sino el aborto o la eutanasia, más que una propuesta de muerte como solución a los problemas? ¿Qué es sino el drama del suicidio creciente en nuestras sociedades, sino el que muchas personas en la tragedia de su sufrimiento pueden pensar en un momento dado que es preferible morir a seguir sufriendo? Pero esto que aparece como llamadas de atención sociales, hete aquí que están impulsándose en esas universidades americanas a las que hacía al principio referencia y en otros ámbitos. Peter Singer, este australiano que vive en Estados Unidos y que se dedica a la ética y a asesorar a los comités de bioética respecto a los asuntos que nos ocupan, dicen: es preferible que alguien no nazca a que nazca para sufrir y hacer sufrir. Es preferible que alguien muera a que siga viviendo para sufrir y hacer sufrir a su familia, y añade Peter Singer en este caso, a los presupuestos públicos que tienen que cuidar. Respecto de la ley del aborto, Peter Singer es honrado. Dice: claro que en el seno de una mujer hay una vida diferente a la suya. Dejad ya de decir, dice él, a las feministas, a algunas feministas: tenemos el derecho al uso del propio cuerpo. Con nuestro cuerpo hacemos lo que queremos. Eso es mentira, dice Peter Singer. En el cuerpo de una mujer embarazada hay una vida nueva y distinta. Lo que ocurre es que hay vidas que no merecen vivir. Por eso él plantea, y así asesora a la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud en su informe del año pasado recomienda la extensión del aborto hasta el día último del embarazo. Y en algunos sitios empieza ya a plantearse la posibilidad del infanticidio de determinados nacidos que es mejor que no sigan viviendo porque van a sufrir y van a hacer sufrir a otros. Y este obstáculo del sufrimiento es un obstáculo importante. El asunto, amigos, es ante el sufrimiento, que es una llamada, ¿cuál es la respuesta que nosotros damos? Evidentemente hay una respuesta inmediata, que es la de los cuidados, pero no basta. Hace falta una respuesta que dé sentido, porque los asuntos que están relacionados con todos estos problemas, que es la autonomía, la compasión, el sufrimiento, autonomía, compasión y sufrimiento, que están en el argumentario de las leyes que nos incomodan o nos escandalizan, son asuntos que merecen respeto. La autonomía, la libertad, la compasión, el sufrimiento, pero que hemos de abordar para que no se haga trampa con ellos, para empezar desde una comprensión reducidísima de la libertad y una propuesta
emotivista de la compasión y una mirada desesperanzada del sufrimiento. Porque ciertamente, si no hay esperanza y solo hay sufrimiento, ahí están estos asuntos y nosotros tenemos que dar un repaso a cómo les vemos, a cómo les experimentamos, a la relación que vemos entre la dimensión personal y la dimensión económica, a la alianza entre la familia, la persona y el bien común, a lo que la fe que hemos de sacar de los templos, para que la fe en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea también no solo motivación, sino contenido de la propuesta que podamos hacer. Porque todo esto que vamos viendo, trabajamos en los capítulos 3 y 4, tiene sus causas y sus consecuencias. Causas culturales, legislativas, económicas. Y tiene consecuencias. Consecuencias que lo que generan es un gran fenómeno desvinculador. La ruptura de amor, sexo y matrimonio, la ruptura de amor, sexo y procreación, la ruptura de la sexualidad en todo el proyecto existencial de la persona, al romperse la verdad de la corporalidad. Y consecuencias para la vida social. Ayer mismo salían los datos. De nuevo en España ha disminuido la natalidad. Bueno, no en todos los sitios. En la Comunidad de Madrid y en Castilla y León no ha disminuido la natalidad en la última estadística, manteniéndose en niveles bajísimos, claro está, pero en el conjunto de España, de nuevo, la natalidad ha disminuido, de nuevo el crecimiento vegetativo es negativo, aunque el crecimiento demográfico con la llegada de inmigrantes no sea tan negativo, ¿no? El individualismo, la soledad, la ansiedad, la depresión, otros deseos de pertenencia, y hablamos de un riesgo de un totalitarismo difuso o blando, ¿no? Ante esto, amigos, estamos llamados a anunciar el Evangelio, anunciar a Dios, anunciar una propuesta de persona, de familia y de bien común. Anunciar el Evangelio de la familia, titulamos el capítulo 5, se convierte para nosotros hoy en una llamada. Como cristianos, decimos en el número 70, la respuesta al reto antropológico y de bien común que nos plantea nuestra sociedad será buscar y ofrecer caminos que muestren la verdad de la persona. La ideología de género no se vende multiplicando los ataques al mundo decadente, sino proponiendo caminos de verdad, coherencia, racionalidad, plenitud y felicidad. No caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos, sino que despertemos una creatividad misionera. Así, caminamos diciendo: hemos de anunciar al Dios comunión, hemos de anunciar la antropología adecuada a la experiencia humana elemental. Resuenan aquí las catequesis sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. La dignidad de toda persona, la acogida y el cuidado de cada persona en la verdad de su situación. El anuncio del matrimonio, de la comunidad cristiana como familia de familias, como escuela de vinculación, como testimonio de la belleza de los vínculos. La presencia pública de los laicos católicos y de la Iglesia. El que la doctrina social de la Iglesia sea una doctrina que solo se puede estudiar y comprender en el ejercicio, en la acción. La doctrina social de la Iglesia no es una teoría de gabinete, y cuando solo es una teoría de gabinete, lo normal es que los textos queden en las estanterías. La doctrina social de la Iglesia es una propuesta concreta que solo se profundiza en su significado
en la acción, porque la doctrina social de la Iglesia es la puesta en relación del Evangelio con la realidad, del Evangelio con los ambientes e instituciones de la vida cultural, económica y política de cada tiempo, de cada época. Y esto es lo que proponemos, claro, pero el Evangelio de la familia, el Evangelio y la puesta en práctica de la doctrina social de la Iglesia lo realiza un pueblo que vive entre los pueblos. Por eso, hermanos, todo lo que hagamos por favorecer la asociación, la vida comunitaria, los equipos, el trabajo compartido, la colaboración, es poco para desde ahí, desde este ejercicio concreto de vinculación, desde ese vínculo espléndido que es reunirnos cada domingo para celebrar la Eucaristía, en el que hacemos un ejercicio que si cayéramos en la cuenta de lo que es que nos caeríamos de culo. Es que comulgamos. ¿Hay vínculo mayor que comulgar a Dios? ¿Hay vínculo mayor que comulgar su cuerpo? ¿Hay vínculo mayor que haber traído el pan y el vino, que son fruto del don de Dios y del trabajo de la gente, del trabajo de los que participamos, de los que participáis, pueblo santo de Dios en el mundo, vocación laical en el mundo, y ver cómo por la fuerza del Espíritu Santo el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo resucitado de entre los muertos, y le comulgamos diciendo: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero que nos invitas a tu banquete de bodas, pero que en la invitación al banquete de bodas tenemos que hacer un recorrido dramático, que es quitar el pecado del mundo. No nosotros, que harto haremos con que el Señor quite el pecado de nuestro corazón, sino dejarnos ser lo que comulgamos, cuerpo de Cristo, para, con Él, por Él, en Él, quitar el pecado del mundo, que es personal y que es estructural. El Evangelio de la familia lo anuncia un pueblo, y hacemos algunas consideraciones sobre la presencia de la Iglesia en la vida pública, distinguiendo entre lo urgente y lo importante, entre los hechos y las causas, para hacer en el capítulo 7 una propuesta concreta de acciones. Testimonio personal, familiar y comunitario. Gaudete et exsultate. Presencia pública encarnando la doctrina social de la Iglesia. Y se hace un elenco de textos, ¿no? Pero decimos, para vivir este testimonio y ejercer la caridad política es muy conveniente la pertenencia activa a la comunidad cristiana y la vida asociada. Esta forma de vida facilita a padres e hijos la socialización y la amistad en un ambiente cristiano donde puedan formarse, organizarse por el compromiso, cultivar un ocio sano y humanizador y descubrir la propia vocación. Y también se hace una reflexión un poco más extensa sobre el bien común. El bien común, que es una categoría política a rescatar, porque en las categorías políticas dominantes, aunque algunos partidos vuelven a hablar de bien común, otra cosa es que hablando de bien común sigan planteando interés general, pero se ha sustituido el bien común por el interés general. Interés general que se define democráticamente por las mayorías, e interés general que tiene que pelear con los intereses corporativos y con los intereses financieros que dominan nuestro mundo. La promoción del bien común aprendiendo de nuestra tradición y en la reciente doctrina social de la Iglesia, con una característica respecto del bien común desde una perspectiva católica, y es que el bien común desde una perspectiva católica es global. Es decir, que afecta a los empobrecidos de otros sitios, que nos sitúa de una manera nueva ante el fenómeno de las migraciones, de que nos planteamos las consecuencias de nuestra economía, que es una economía global. Seguramente si yo mirase mi chaqueta y veo dónde está hecha,
Si es que lo ponen, pues resulta que lo mismo ha podido ser trabajada en otro lugar del mundo donde los salarios sean más baratos y donde no haya seguridad social y donde no haya tantas reservas ecológicas como hay aquí. Esto no lo podemos dejar de lado, y menos siendo católicos, participando de la misma Eucaristía y siempre con esperanza. Sin Dios el hombre no sabe de dónde ir, ni tampoco logra entender quién es. Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos que nos impulsan casi al desasosiego y al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, que nos hace saber: sin mí no podéis hacer nada, y nos anima: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios estableció y renovó la alianza con Israel, la selló como alianza nueva y eterna con la sangre de Jesucristo, y nos ofrece una alianza esponsal en la plenitud del tiempo. Caminamos en la confianza de sabernos parte de un plan de amor. Varón y mujer los creó. Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, por el que el Hijo de Dios ha dado la vida y resucitado de entre los muertos, nos convoca a ser un pueblo y a ser peregrinos de esperanza hacia el banquete de las bodas del Cordero. Lo dejo aquí porque ya son las 9. Amén, bene lumen cordium.